A continuación tenemos la exposición del doctor Max Hernández, quien es secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. Max Hernández, camarero. Es doctor en medicina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realizó sus estudios de psiquiatría en la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de San Fernando, en el Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Londres y en la Escuela de Salud Mental Comunitaria del Instituto Tavistock de Relaciones Humanas de Londres. Fue electo miembro del Real Colegio de Psiquiatras del Reino Unido. Realizó su formación psicoanalítica en el Instituto de la Sociedad Británica de Psicoanálisis. Secretario técnico del Acuerdo Nacional, vicepresidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional y presidente de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, de la que es miembro fundador. Ha sido distinguido por el Estado peruano con la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Oficial y con las Palmas Magisteriales en el grado de Amauta, así como por la Corona Española con la Orden de Isabel la Católica en el grado de Comentador. También ha recibido el Premio Internacional de Psicoanálisis Mary S. Sigourney y la Medalla al Mérito Extraordinario del Colegio Médico del Perú, entre otros reconocimientos. Fuertes palmas, por favor. Muchas gracias. Quiero empezar con este agradecimiento. Muchas gracias. Quiero empezar con este agradecimiento a la organización de jóvenes que me ha permitido estar acá con ustedes. Y este agradecimiento lo hago extensivo a Óscar y a Gloria, porque para mí ha sido algo muy especial escuchar cosas de ambos, a quienes conocía, pero siempre hay una oportunidad de conocer algo más y algo además que conmueve. Mi oficio es el de psicoanalista. Ya les contaré cómo entré al Acuerdo Nacional. Y un psicoanalista se gana la vida de una manera muy curiosa. Cuando viene una persona a mi consulta y me dice en 10, 15, 20 minutos, estoy sufriendo de esto, esto me angustia o no sé lo que tengo, espera que luego de yo escucharlo 10 minutos, media hora, le diga algo sobre lo que le pasa. Yo solo tengo una ventaja sobre quien viene a mi consulta, que yo sé que no sé lo que le pasa. Pero sé que la persona sí sabe lo que le pasa, solo que no sabe que sabe lo que le pasa. Entonces mi tarea simplemente es permitirle que despliegue ese saber que desconoce, porque la persona sabe cuáles fueron los puntos de su vida que pueden ser cimientos fundamentales de su futuro, y sabe también cuáles fueron los puntos de su propia biografía donde flaqueó, donde sufrió agresiones que dejan huella, sabe de su resiliencia y sabe de sus fragilidades. Por ejemplo, hemos escuchado a estos dos grandes amigos y yo, que no puedo evitar escuchar desde mi deformación o formación profesional, me digo, caray, qué interesante. Para Óscar, aparte de todo lo que recibió de su familia, el colegio La Inmaculada, fue un factor fundamental en su propósito de vida y le ha dado una suerte de columna vertebral axiológica sobre la cual ha continuado trabajando. Y me ha parecido muy importante el énfasis que él ha puesto en esos valores adquiridos y cultivados posteriormente. Y me parece extraordinario. Y cuando Gloria
nos cuenta que nació en la Unión y nos cuenta cómo era la Unión. Y hacia el final de su discurso dice, porque solo la unión nos va a salvar. Digo, qué poderoso ha sido ese lugar y ese significante, esa palabra unión, en la propia conformación de su manera de ver el mundo. Entonces esta unidad, qué vivo. Oiga, usted habla de ellos y ¿por qué no nos cuenta de usted? Pues también que quisiéramos saber algo. Y yo les voy a contar alguna cosa. Yo estudié en un colegio religioso, en esa Lima pequeña de la que nos ha hablado Oscar. Viví en un barrio ni de pobres ni de ricos, Jesús María, donde el padre de Oscar tenía su consultorio. Nací en ese barrio ni de pobres ni de ricos, pero de gente bastante acomodada, se diría hoy día. Cuando entré a la Universidad de San Marcos, descubrí el Perú. Descubrí el Perú porque tuve compañeros de todos los rincones del país. Ojo, no era ni la Lima de ahora ni el Perú de ahora. Es decir, cuando decía todos los rincones del país, no estoy hablando de esos rincones que Gloria conoce también como regidora y de los cuales nos ha hablado. Pero sí tuve una importante visión del Perú. Y me metí en la política universitaria. Y me metí en serio. Me metí en serio y estaba en los grupos de izquierda. Y claro, tuve todas las experiencias que un joven de esa época podía tener, incluida la prisión. Y entonces dejé eso, saqué una beca cuando terminé la facultad y me fui a Inglaterra. En Inglaterra me hice psicoanalista. Ser psicoanalista implica psicoanalizarse. Es decir, tenía que contar mi vida y milagros, eso por decirlo bonito, pero mi vida y sus otros aspectos, 5 veces por semana a una psicoanalista durante 7 años. Es decir, lo que te exigen es que te trates de conocer. Y conocerse es bien difícil, les digo, porque uno pretende embellecer algunas cosas bien feitas que todos tenemos y que necesitamos reconocer para poder mejorar. ¿Por qué les cuento esto? Porque al regresar yo pensé, me olvido de la política, me voy a dedicar a psicoanalizar, vamos a ver si fundamos la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, cosa que hicimos con 2 compañeros que se formaron también en Inglaterra y logramos crear la Sociedad Psicoanalítica Peruana. Para eso yo estaba muy contento, sumergido en las aguas del inconsciente. No me distraigan con la política. Ya cumplí mi cuota, déjenme esto. Pero ocurrió que mientras yo estaba en Inglaterra haciendo mi formación, ocurrió el golpe de Estado de Velasco Alvarado. Y ahí yo me rompí la cabeza estando en Inglaterra, porque decía, caray, algunas de las cosas que hace este señor me parecen interesantes, pero es un militar golpista. ¿Cómo conjugo yo esas 2 cosas? Yo además, sanmarquino, hasta la pared enfrente, golpe de Estado militar, ni de raspas. Pero este señor había producido algunas cosas. Y entré a pensar y dije, bueno, de repente, todo esto es personalísimo para entrar después a hablar del Acuerdo Nacional. Yo me dije en ese momento, oye Max, pero de repente la reforma agraria desde el plano económico es medio o 2 medios o 3 medios un fracaso.
Oye, pero el Perú ha cambiado. La frase esa, campesino, el patrón no comerá de tu pobreza, tuvo una extraordinaria significación. Y entonces dije, bueno, este es un hito de valor simbólico absolutamente importante. Pero yo seguía metido en esas reflexiones, pero la política no. Cuando al poco tiempo viene el golpe de Estado de Alberto Fujimori, cierto que antes había ocurrido algo muy grave en el Perú. Había ocurrido una terrible tragedia de los partidos políticos que de ahí entonces han ido en esta degradación lamentable. Habíamos tenido una hiperinflación brutal y galopante. Habíamos tenido un terrorismo terrible, pero además de todo eso, para hablar como psicoanalista, porque ya en ese momento dije, oye, voy a estar hablando del drama interno que es importantísimo en cada cual, o tengo que darme cuenta también que están ocurriendo eventos externos que se están metiendo en el alma de la gente. Yo creo que tengo que hacerlo. Y en ese momento, pensando como psicoanalista, dije, caray, estos eventos están produciendo una brutal crisis de las significaciones simbólicas que nos unen como peruanos. La hiperinflación, el descrédito de la política y la crisis moral de tolerar, por un lado, la besanía brutal de Sendero Luminoso y por otra, los excesos que cometió el Estado en la represión. Entonces, en ese momento yo comencé a trabajar con algunos amigos en un proyecto que se llamaba Agenda Perú. Y comencé a pensar el Perú. Ahí nos veíamos con Oscar en aquel momento y particularmente cuando en el año 2001, con el renacimiento, resurgimiento de la democracia, se crearon 3 instituciones. Una, la Comisión de la Verdad, a la cual el presidente Toledo planteó que era importante añadir el nombre de reconciliación, verdad y reconciliación. En segundo lugar, la Mesa de Lucha contra la Pobreza. Y en tercer lugar, el Acuerdo Nacional. Voy a hablar brevísimamente. La Mesa de Lucha contra la Pobreza se dirigía al presente inmediato. ¿Cómo enfrentamos el tema de la pobreza? Habrá mucho que hablar y yo no voy a hablar de esto al lado de Gloria, que sabe esto por toda su trayectoria, pero además porque en su ministerio tuvo que ver con el tema de la pobreza. Y ella es una de las que impulsó una idea fundamental, que parece simple, porque una vez que tiene resultados todo es simple. Nos decía, la pobreza no solo es pobreza económica, la pobreza es multidimensional. Y nos decía, además hay un ciclo vicioso, un círculo vicioso de la pobreza. La pobreza genera pobreza. El pobre piensa como pobre y seguirá siendo pobre. Y no era que dijera que el pobre no es pobre de verdad, es pobre de verdad, pero además piensa como pobre, lo cual lo hace más pobre. Pobre al cuadrado. Y entonces decíamos, ¿qué se puede hacer? Y me llamaron a ser parte del comité consultivo del Acuerdo Nacional. Éramos 3 personas, un sacerdote jesuita, además gran economista, Juan Julio Vicht, un médico, gran amigo, Fernando Cabieses, que aparte de ser un extraordinario neurocirujano, se dedicó al estudio de la medicina folclórica y había entrevistado a muchos chamanes para entender
el potencial terapéutico de un chamán que puede producir algún tipo de cambios. Y cuando nació el Acuerdo Nacional, me acuerdo del titular de un periódico de derecha: el acuerdo nació mal. No nació mal. Dice, mal tiene que estar cuando han tenido que llamar a un cura, a un chamán y a un loquero. Bueno, ese era en ese momento el Acuerdo Nacional. Y decía que además teníamos de este enfrentamiento al presente, el enfrentamiento al pasado inmediato, que fue la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que produjo un documento extraordinario que ahora está probablemente en los archivos del olvido. Y había este otro punto, que era el Acuerdo Nacional, para mirar hacia el futuro. Y mirar hacia el futuro en términos de producir políticas de Estado. Y ahora entro al tema de ustedes. El título de la charla de ustedes es Liderazgo Intergeneracional para construir gobernabilidad democrática. Pero para construir una gobernabilidad democrática, esta intergeneracionalidad no tiene que ser que los jóvenes se unan a estos señores un poco mayores, con el perdón de la dama, con el perdón de la dama. No te dice, sino que cuando ustedes lleguen a esta edad tendrán que incluir a los jóvenes y tendrán que recordar que fueron jóvenes, pero tendrán que añadirle a esos jóvenes algo de la experiencia que ustedes tienen y habrán tenido en ese momento. Entonces, en el Acuerdo Nacional, que fue una creación convocada por el presidente Toledo, creo que lo más importante que hizo el presidente Toledo, y acá yo entiendo que la corrupción es absolutamente brutal, feroz, que hay que combatirla, hay que exterminarla de ser posible, pero eso no nos puede hacer olvidar que en el largo camino de nuestra historia no solo ha habido horrores y agravios, ha habido algunas construcciones, y algunas construcciones que necesitamos preservar, porque si las asociamos al nombre que las produjo, van a decir que ese nombre contamina a esa producción y no podemos pensar de ninguna manera así. Entonces, esta reunión primera que convocó el presidente Toledo hizo que se reuniera muchísima gente y realmente fue un intento de tener la máxima información en el sentido profundo, no solo estadístico, sino de vivencias, de experiencias, de dolores, de fracasos, de sueños, de aspiraciones. Y el grupo ese, que era un grupo muy grande, que se configuró en 4 foros, terminó decantando 4 políticas de Estado: democracia y Estado de Derecho, equidad y justicia social, competitividad y productividad, y un Estado eficiente, transparente y descentralizado. 4 grandes objetivos. Yo los he dicho en el orden que están, pero se podían leer al revés, porque probablemente para un jurista demócrata, obviamente el orden es democracia y Estado de Derecho, pero no va a faltar alguien que cree en la equidad y justicia social que dirá: sin justicia social y sin equidad, ¿qué Estado de Derecho puede haber que sea realmente Estado de Derecho? Y habrá alguien, trabajador o empresario, que diga: oiga, pero sin productividad, sin fuerza de trabajo, sin inversión, ¿cómo vamos a solventar los gastos que pueden hacer que el Estado pueda corresponder a las demandas y no tener un brazo paralizado? Entonces dirá: eso es lo primero, y no faltará quien diga: oiga, si no tenemos un Estado eficiente, transparente, descentralizado, no corrupto, ¿cómo vamos a administrar todo esto? Entonces, cualquiera que sea el orden, están articulados estos 4 objetivos de manera sistémica,
uno soporta al otro. Bueno, esto ha sido el Acuerdo Nacional y es varias cosas. Es ese conjunto de documentos que, como nos ha dicho Gloria, para mi dolor, hay probablemente muchísimos congresistas que no tienen idea de qué se trata, pero están esos, es un documento para empezar. Es, en segundo lugar, una institución de instituciones. En el Acuerdo Nacional está el gobierno en sus 3 niveles. Están los partidos políticos presentes en el Congreso. Y está un conjunto importante de instituciones de la sociedad civil en el cual faltan algunas. La juventud no está presente. Hemos tenido con Anthony muchas conversaciones, pero como le hemos dicho, no tenemos todavía una institución que articule por completo todas las fuerzas juveniles y probablemente también falta una representación de los pueblos originarios, pero es un proyecto que está creciendo y en este momento es altamente representativo. Pero no solo es eso. Si nos imaginamos que es un triángulo equilátero y está gobierno en sus 3 niveles, está los partidos políticos y está la sociedad civil, en ese triángulo se configura un área que es el foro del Acuerdo Nacional, donde conversamos. Como yo me gano la vida escuchando y hablando, bueno, ahora también con el Acuerdo Nacional tengo un honorario, pero sigo ganándome la vida escuchando. Yo creo en el poder de la palabra, pero para creer en el poder de la palabra, uno tiene que creer que la palabra vale. Y tengo que decir, te doy mi palabra. Y les cuento una pequeña anécdota. Un día me traen un papel para que firme, político, ¿no? Firma. No leo, me cuentan, firma. Solo queremos tu firma nomás. Ah, mi firma nomás. Yo creí que venía detrás una proposición deshonesta o algo por el estilo, ¿no? Decir tu firma nomás. Quiere decir, ¿sabes qué? Yo firmo y después digo, no me acuerdo, ¿no? Entonces la palabra tiene que valer. En el acuerdo hemos logrado dialogar. Hemos logrado evitar intemperancias abusivas. En el Acuerdo Nacional nadie le ha gritado al otro mentiroso tal por cual. Lo peor que se ha escuchado, y Gloria lo sabe, es alguien que dice, creo que no estás diciendo exactamente la verdad. Eso ha sido y se plantea porque creemos que la política implica dialogar. Pero acá viene un punto más. ¿Cómo íbamos entendiendo una institución que no está perfectamente anclada en las normas constitucionales? Tiene algunos anclajes, pero no está. Y se ha ido construyendo y ha ido generando usos y costumbres que todos practicamos. Por eso, la gente que viene por primera vez al acuerdo dice, qué raro, acá no hay, pido la palabra, ¿ves? Cuando es por Zoom, no. En el momento que tú abres tu micrófono, puedes hablar porque estás mirando que otros no tengan abierto el micrófono. Es decir, autorregulación. Tampoco decimos 3 minutos por persona. Decimos, oye, tenemos en este grupo de trabajo, somos 10 personas, vamos a trabajar 1 hora. Entendamos pues que si hablamos 6 minutos cada uno de nosotros, podemos hablar las 10 personas. Yo no voy a poner el término. Alguien podrá hablar 2 minutos y otro 8. Entonces nos autorregulamos. Y tratamos de hacerlo porque creemos que es importante el respeto del otro. Y el otro punto importante que se lo debo a mis amigos diplomáticos, y voy a contar una anécdota que le va a gustar a Óscar en particular. Yo era amigo de Pérez de Cuéllar.
por una razón banal, banalísima. La madre de Pérez de Cuéllar era una señora española y mi madre era una señora española. Entonces, de cuando en cuando nos venían nostalgias ibéricas, por llamarla de alguna manera, y jaja, que esto, que lo otro. Y un día, conversando con él, le digo, don Javier, yo lo trataba de esa manera, y le digo, mire, qué complicado esto del acuerdo nacional, mire. El acuerdo nacional, el gobierno es parte del acuerdo nacional, sí, pero el acuerdo nacional no es parte del gobierno. Claro. Bueno, pero en el acuerdo nacional ocurre que quien preside el acuerdo nacional es el presidente de la República y obviamente hay un desnivel de poderes. Dijo, mira, te voy a dar una idea y una metáfora. En Naciones Unidas, las 5, en esa época los 5 grandes, son los que tienen el poder, pero ellos declinan parte del poder a una institución que tiene autoritas. Y me dijo, y uso la palabra en latín, porque no es autoridad estrictamente, combina autoridad y legitimidad. Entonces, hemos renunciado a parte del poder para no matarnos los unos a los otros, y nada más para eso. Pues se imaginarán, yo saltaba en una pata, pero estos diplomáticos son malos también a veces. Y me tocó el hombro y me dijo, no vas a comparar el acuerdo con las Naciones Unidas. No, le dije, de ninguna manera, ¿no? Pero la metáfora era absolutamente valiosa. Y entonces, cuando nosotros hablamos con los presidentes de la República, con secretarios ejecutivos, y lo ha sido en un momento fue Pepe Patrón, en otro momento Rafael Roncaliolo, en otro momento Javier Higuines y en otro momento yo, le decimos al presidente de la República, de buenas maneras, mire, señor presidente, como presidente de la República usted tiene todo el poder que la Constitución le otorga. Como presidente del Acuerdo Nacional, usted cede parte de esas potestades a la legitimidad y autoridad del consenso, no de alguien del acuerdo, sino del consenso. Le digo, porque en las elecciones nuestras, que en la segunda vuelta la distancia entre el ganador y el segundo se acorta y se acorta y se acorta, creer que una mayoría absolutamente estrecha en términos de votantes autoriza a imponer una manera, no creo que sea lo mejor para el país. Entonces, yo no iba a hablar tanto del acuerdo, pensaba hablar más del diálogo y de todo esto, pero como llegamos un poco temprano, y como le decía a Óscar y a Gloria, a veces creo que en mi país la puntualidad es madre de todos los vicios. Entonces habíamos llegado y nos pusimos a conversar y Gloria me dice, ¿y el acuerdo? ¿Y cómo es posible que no se haya tomado? Y me entusiasmó, o un aprista con un axiopopulista, porque creíamos que todos aspirábamos un poco allá en la universidad al bien común. Y bueno, esa idea a mí se me ha quedado presente y sigo creyendo que hablando se entiende la gente, ¿no? Como decían antes, toda la gente bien, ¿no? Conversemos. Y eso yo les diría a todos ustedes que el Perú necesita una gran conversación. Ni siquiera digo un diálogo, ¿no? Diálogo quiere decir el logos compartido, ¿no? Pero en todo diálogo hay un debatito que se quiere meter. En una conversación lo que queremos es escucharnos y a la postre decir, oye caray,
qué interesante. Pero dime ABCD, todavía no te puedo decir ABCD, te digo, pero hay cosas que me han quedado, que valoro. Y les cuento algo más. Decía un gran filósofo francés, decía Alain, decía, yo no creo en el infierno. ¿Cómo es eso? Era muy creyente. No, porque cuando conozco a una persona de cerca, me doy cuenta que podría ir al cielo, si la conozco. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Max Hernández. Linda.